Instrumentos de vuelo. A continuación podemos observar los diferentes tipos de instrumentos de vuelo, tales como el velocímetro, el horizonte artificial, que nos va a reflejar el pitch y el roll, el altímetro, el coordinador de giro, el indicador de rumbo, que refleja el yaw, y el vertical speed indicator o climb. De estos instrumentos, 4 son clásicos en configuración tipo T que habrá en toda aeronave. Ellos son el velocímetro, el horizonte artificial, el altímetro y el indicador de rumbo. Aquí podemos observar un velocímetro que detecta a través del tubo pitot y sensa a través de un diafragma. Aquí vemos un aneroide que es parte de un altímetro. Y finalmente observamos un manómetro de presión. A continuación comparto una tabla con los elementos de algunos instrumentos. Como podemos observar, en el caso del velocímetro, su elemento detector será el tubo pitot, su elemento medidor el diafragma, su elemento acoplador vienen a ser los piñones y engranajes, y su elemento indicador su puntero o aguja indicadora. En el caso del manómetro de presión, su elemento detector es la entrada de presión, su elemento medidor va a ser el tubo de Bourdon, su elemento acoplador engranajes y su elemento indicador también un puntero o indicador. En el caso del altímetro, su elemento detector es la toma de presión estática, su elemento medidor va a ser el aneroide, su elemento acoplador también va a ser los engranajes y piñones, y finalmente su elemento indicador también consta de un puntero o aguja indicadora. Sincro es un dispositivo electromagnético que tiene una parte de transmisor y otra parte de receptor, y a su vez consta de bobinas trifásicas tipo estrella con eje separado a 120 grados en el estator, que están conectados entre sí en forma de Y. También se tiene un rotor con una bobina y anillos colectores que reciben la corriente inducida. El principio de funcionamiento básicamente es que cuando el rotor es excitado por el voltaje de la corriente alterna, en este caso 26 voltios corriente alterna, la corriente del rotor fluye y se produce un campo magnético. El campo magnético del rotor induce un campo electromagnético en la bobina del estator. El voltaje inducido en cualquier bobina del estator depende de la posición angular del eje de la bobina con respecto al eje del rotor. De manera que hay 3 voltajes distintos de bobina a bobina del estator con respecto al ángulo del eje del rotor. En pocas palabras, cualquier movimiento realizado en el transmisor será transmitido al receptor. O sea, cualquier parámetro sensado en el transmisor será reflejado en el indicador del receptor. Por tanto, esto nos ayudará a que sea posible tener unas indicaciones remotas de un punto a otro, sea de nivel de aceite, combustible, fluido hidráulico, etc. A continuación, se aprecian imágenes y un video de un ensamble de dispositivos sincro en el cual, de acuerdo a la posición de la perilla, se moverá la aguja del indicador. A continuación se puede observar que, de acuerdo al grado del rotor, se tendrá voltajes diferentes entre las conexiones X, Y, Z.